Los trastornos de la personalidad son hoy acontecimientos clínicos de enorme importancia. De hecho, yo diría que las 3 cosas que más ve un psiquiatra en este momento, por orden cuantitativo, sería lo primero, las depresiones en plural, porque son muchas, no se puede hablar de una depresión, sino muchas modalidades. En segundo lugar, los estados de ansiedad y las crisis de pánico. Y en tercer lugar, los trastornos de la personalidad. La primera descripción de estos trastornos se hace en el siglo XIX y primeros del siglo XX, sobre todo en la psiquiatría alemana, que tipifican, clasifican, ordenan, sistematizan los principales desórdenes de la personalidad. Hoy, sobre todo la psiquiatría americana, ha sido capaz de ordenar todo lo que son estos trastornos. Antes que nada, una pincelada, un perfil de lo que es la personalidad. La personalidad, voy a dar 2 o 3 apuntes de definición, es la suma de pautas de conducta actuales y potenciales que se dan en un sujeto y que dan lugar a una serie de manifestaciones que son físicas, psicológicas, sociales y culturales. Es el sello de ese sujeto. Diría también que la personalidad tiene 3 notas, 3 elementos fundamentales, que son una genética, que se llama el temperamento, que es el equipaje genético. Se dice mucho en el lenguaje coloquial, tiene el mismo temperamento que su padre. 1/3 de la personalidad genética. En segundo lugar, el carácter, que es la parte de la personalidad adquirida, que son los estudios, la familia, la educación y un largo etcétera. Y la tercera pata, la tercera dimensión de la personalidad, es la historia personal, que es la biografía. Por lo tanto, la personalidad es un tríptico entre herencia, ambiente e historia personal. Voy a dar otra definición de la personalidad que me gusta mucho. La personalidad es la forma de sentir, de percibir, de captar y de reaccionar ante los acontecimientos que nos suceden. Y que significa 3 cosas. La forma de llevarme conmigo mismo, de llevarme con los demás y de afrontar la realidad. Tener una personalidad equilibrada, madura, pues es un componente importante. En otro podcast hablaré de lo que es la madurez de la personalidad, ¿no? Ahora voy a hablar de los trastornos. Entonces, un trastorno de la personalidad es alguien que tiene un desorden importante y que en la gran mayoría de los casos no es consciente. Estos trastornos son diagnosticados generalmente de entrada por los familiares, que dicen, en el lenguaje coloquial, en el lenguaje común, es una persona rara, extraña, difícil, complicada. Y esa mensajería breve, esa afirmación, nosotros miramos debajo de las apariencias y la descubrimos. ¿Cuáles serían los principales rasgos de una personalidad, a grosso modo, una personalidad desajustada, trastornada, mal enfocada? Primero, no conocerse a sí mismo. Decían en el templo de Apolo, en Grecia, conócete a ti mismo como uno de los grandes elementos de la sabiduría del ser humano. Gente que no sabe cómo es. Por otra parte, no tener un proyecto de vida claro y contundente. Tener una hipersensibilidad psicológica. Son gente que sufre por todo. Cosas pequeñas de la vida ordinaria producen en ellos un gran desgaste. Dificultad para captar las cosas con más temple. O dicho de otra manera, tendencia a convertir los problemas en dramas. Agrandar, hipertrofiar los hechos. Otro punto de las personalidades, de los trastornos de personalidad, no tener superadas las heridas del pasado, no ser capaz de disfrutar de la vida, no saber dar amor y comprensión a los demás. Y hay 3 notas que no quiero dejarme en el tintero que son muy importantes en estas personalidades, como digo, mal conjugadas, que son inseguridad, falta de confianza en sí mismo y bajo nivel de autoestima. Son 3 conceptos que se arremolinan, que se mueven, que suben y bajan en torno a esa personalidad que no está bien compuesta. Como digo, es importante que algún familiar cercano le haga ver a esa persona, como decían los latinos, fortiter in re, suaviter in modo, con claridad pero con delicadeza, tú necesitas una cierta ayuda psicológica. No olvidemos que el psiquiatra, como he comentado en alguna otra ocasión, se ha convertido en un médico común. La persona que piensa que el psiquiatra es el médico de los que están mal de la cabeza es que no tiene cultura. Indica una falta de cultura psicológica muy grande. Y, insisto, esto tiene arreglo.
¿qué se hace ante alguien que tiene esto? Lo primero, nosotros hablamos con esa persona y hacemos 3 bloques de preguntas. Primero, ¿qué es lo que más te gusta de tu personalidad? Sin caer en el narcisismo, pues una persona dice, pues soy trabajador, soy ordenado, me encanta la música, soy creativo y un largo etcétera. En segundo lugar, ¿qué es lo que menos te gusta de tu persona? Generalmente las personas con un trastorno hay muy poca afirmación positiva y mucho negativo. Y entonces pues empiezan a contarnos lo que ellos creen que es lo que menos, lo que echarían fuera de su forma de ser. Y en tercer lugar, preguntas concretas que ya hace el psicólogo y el psiquiatra, profundizando en su personalidad, metiéndose dentro de ella. Por ejemplo, ¿qué porcentaje hay en tu personalidad de corazón y cabeza? ¿Qué traumas has tenido en la vida que te hayan dejado marcado y si los has superado o no? ¿Cuáles son tus señas de identidad? ¿Cuáles son las grandes ilusiones de tu vida? ¿Cuál es tu sueño dorado? Y un largo etcétera. Entonces vamos de esta manera construyendo un mapa del mundo personal. Es importante que sepan los que me estén oyendo que en los trastornos de la personalidad el síntoma más frecuente es la ansiedad. Es decir, es un estar tenso, nervioso, inquieto, con desasosiego. Entonces, el tratamiento que se hace en estos sujetos es fundamentalmente de entrada farmacoterapia y psicoterapia. La farmacoterapia se trata, nosotros, como he dicho en alguna otra ocasión, medimos la ansiedad, es decir, cuantificamos ese estado de ánimo ansioso, que puede ser físico, más físico, pensemos pues taquicardia, opresión precordial, inquietud de las piernas, sudoración, hiperquinesias, etc. O puede ser más psicológico, es decir, ideas negativas, pensamientos nocivos, pensamientos recurrentes de malas experiencias del pasado, etc. Entonces nosotros hacemos lo que se llama una terapia cognitivo-conductual. Esta palabra cognitivo-conductual significa que lo primero que tratamos de cambiar es el plano mental. Cognitivo significa ideas, pensamientos, como todo lo que procesamos en nuestro interior. Y entonces intentar cambiar eso. Nota a pie de página, la felicidad no depende de la realidad, sino de la interpretación de la realidad que uno hace. Y por otra parte, saber darle a ese sujeto unas pautas de conducta que aparecen en su forma de ser de forma positiva. Voy a decir las 4 cosas más comunes en la psicoterapia que hacemos con estos pacientes. Primero, explicarle al paciente, si es que vemos que es bueno para él, que tiene un desajuste de la personalidad, un trastorno de la personalidad. Esto se llama en inglés insight, que es tener conciencia de. Entonces, muchas veces decirle a alguien, mira, tú tienes que saber que por una serie de motivos que se han ido desgranando en la psicoterapia, tú tienes este diagnóstico. Y es bueno que lo sepas, no para que sea una mochila negativa, sino que para que tomes conciencia de qué es lo que tienes que hacer. Y luego entramos en las pautas de conducta, que tienen que tener 2 notas o 2 características. El objetivo propiamente dicho, es decir, qué tengo yo que hacer, y a continuación, cómo hacerlo. Nosotros, en el 95%, por decir algo, de nuestros pacientes, la gran mayoría, tienen una libreta de objetivos psicológicos, de pautas de comportamiento, en donde uno le explica al paciente que toma nota de esos objetivos, para que no queden en el aire, de tal manera que cuando viene a revisión, saca su libreta y vamos viendo cómo va trabajando esos aspectos. 4 de los principales objetivos. Primero, luchar por no ser tan hipersensible. Una de las cosas más frecuentes en las personas que tienen esto es que sufren por todo, que le pasan mal por todo, que todo les afecta en exceso. Y hay que enseñarles a relativizar, a tomarse las cosas de otra manera. Hoy vemos muchas personas con este diagnóstico, son PAS. Se ha puesto de moda este concepto PAS, que significa persona altamente sensible. Que son aquellas que tienen una captación de todo lo que sucede excesiva y lo pasan mal. Segundo objetivo, ser más sencillo de cabeza. La sencillez de cabeza significa no darle tantas vueltas en la cabeza a todo, evitar pensamientos obsesivos, ideas distorsionantes, pensamientos intrusos y un largo etcétera. Y entonces se le explica al paciente cómo puede hacerlo y se le da habilidades para cortar esos pensamientos que son malos. Tercer objetivo, muy frecuente en este tipo de sujetos, ser más estable.
O dicho de otra manera, evitar los picos de ánimo. Muchas veces, ¿cuántas veces he oído yo en mis pacientes esto? Soy como una montaña rusa. De pronto estoy bien, al día siguiente estoy mal, estoy triste, estoy eufórico, estoy deprimido. A veces no sé ni cómo estoy, ¿no? Entonces es enseñarle a gestionar esto. Hay 4 pequeñas sugerencias. 1, controlar los estímulos externos, lo que viene de fuera. Es decir, quitar la importancia, relativizar, dividir por 4. 2, los estímulos internos, aprender a controlar el pensamiento negativo, echarlos fuera. Y esto es un arte. 3, evitar compararme con otras personas. Muchas veces estos sube y bajas anímicos se deben a que uno inconscientemente se compara con esas personas. Y entonces esto produce muchas veces envidia. La palabra envidia viene del latín, invidere, que significa mirar de reojo. Y la envidia es tristeza ante el bien ajeno. Como todos tenemos envidia, a veces clara y a veces enmascarada, entonces lo mejor contra la envidia es la emulación, que es copio algo bueno que veo en otra persona y trato de ponerlo en mi conducta. Y en cuarto lugar, no dramatizar, no convertir una dificultad, un problema, algo negativo que nos ha pasado en algo muy grande, sino ser más objetivo. O dicho de otra manera, aprender a darle a las cosas que nos pasan la importancia que realmente tienen. Recomiendo un libro mío que se ha dedicado solo a este tema, que se llama ¿Quién eres?, también del Grupo Planeta, y que yo creo que es un libro bastante didáctico.